Leer, comprender y relacionar. Vamos a trabajar con dos textos distintos entre sí. Voy a grabarlo presentado en la clase el 21 de abril. Y en este trayecto audiovisual que estoy presentando ahora, lo que voy a hacer es recuperar el texto de Frantz Fanon, Racismo y Cultura, y el texto de Marta Maruco, coordinado por ella, pero escrito por muchos y muchas docentes de la educación pública, y ese texto es un libro que se llama Haciendo Caminos. Para eso voy a presentar distintas llaves de lectura y voy a presentar hoy solo algunas. Y algo que resultaría interesante es proponerles que ustedes puedan ir identificando las llaves que abren las puertas que quieren abrir ahora y también buscando qué llave les queda bien para abrir otras puertas. Esta siempre es una invitación a que ustedes se reconozcan a ustedes mismos como personas con capacidad de análisis, con capacidad de interpretación, porque ya sabemos que la tienen, simplemente es cuestión de ponerla en marcha. Decimos que si tomamos la llave de lectura que nos permite entrar en cada texto en sí mismo, usando una imagen como si este fuese un mundo en sí mismo, lo que vamos a hacer es identificar claves dentro de cada texto que nos permitan entender qué dice ese texto tomado como una pieza. Para ello podemos tomar dentro de los textos referencias a acontecimientos o referencias a posiciones o a disciplinas. Entonces decimos que una llave posible para ingresar en los textos es fijarnos en la singularidad de cada texto. Y acá en clase recuperamos la acepción del término singularidad, que la tomamos en este caso para referirnos a lo que es muy específico en ese sentido singular de cada uno de estos textos. Voy entonces a presentar algunas posibilidades de ingreso a los textos de Fanon y Maruco de acuerdo a esa singularidad, y luego voy a dar un ejemplo del texto de Fanon. Sabemos que para ingresar a un texto tomándolo como un corpus en sí mismo, hay muchas formas, es decir, hay muchas formas posibles de ingresar a un texto si queremos analizar un texto como una unidad y en su singularidad. Entonces aquí les vamos a mostrar algunas de esas formas y nuevamente les invitamos a pensar si ustedes conocen otras, cuáles serían, y en todo caso a comentarlas en clase. Acá en pantalla mostramos 4 cuestiones que primero voy a leer y luego voy a recuperar en su especificidad. La primera se refiere a revisar dónde fue publicado cada texto y si es o no una traducción. La segunda refiere a ubicar el texto del que se trate en su factura como composición. Por ejemplo, el libro de Maruco es un libro, y si recorremos el índice, en ese índice hay una lógica. Lo tercero que marcamos es que podemos prestar atención al vocabulario y al uso o no uso de metáforas, imágenes visuales, provocaciones con sarcasmo y otras formas que puedan dar una indicación de qué tipo de texto estamos hablando. El último es identificar y describir la forma argumental para poder analizar e interpretar. Voy a volver entonces al primer punto, el de dónde fue publicado y si el texto es o no una traducción. El texto de Maruco fue escrito y publicado en castellano y está escrito, como dijimos, por docentes directivos de escuelas públicas. También participa en este texto una persona que escribe como mamá de una experiencia de cooperadora,
que en realidad es un poquito cómico porque esa mamá soy yo. Entonces, para no hablar de mí en tercera persona, hay un texto que presenta la perspectiva de las familias en el contexto de una participación sostenida y profunda en una escuela pública de barrio durante 10 años. Entonces, si nos fijamos en este aspecto de si el texto fue escrito o no en el lenguaje en que lo leemos, el de Maruco es escrito en castellano, publicado en castellano, y lo que sí advertimos en clase es que si vamos a la página 375, ahí hay una recuperación por parte del investigador y docente Pablo Imen de lo que él llamó en ese capítulo una mirada holística. Aquí Pablo recorre todo el texto de Haciendo Caminos desde una perspectiva externa a la participación del grupo. Es decir, Pablo no participó, o bueno, cuando lo lean van a ver que en realidad sí, pero en el momento en que escribe este texto lo escribe desde el lugar de una mirada semi-externa. Y aquí esta clave de lectura se las doy porque si bien no refiere exactamente a si es o no una traducción, sí refiere a dónde fue publicado. Este texto fue publicado en Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un centro dedicado al estudio de temas diversos que tienen que ver con la cooperación, como su nombre lo indica, pero con temáticas relacionadas como es la autogestión pedagógica, la economía social y solidaria, la educación popular. Si se interesan en conocer más sobre este centro, queda en la avenida Corrientes al 1500 en la capital federal y continuamente tiene actividades que para quienes estamos en temas de educación y temas socioculturales son relevantes. El texto de Fanon, que ahora lo voy a buscar mientras sigo hablando, es un texto en realidad originalmente escrito en francés y lo tenía acá al lado, y en esta edición es un texto que ya se diría que es un incunable y fue publicado como una recopilación de los textos de Fanon. Yo estoy abriendo el papel que puse para que no se me arruine la tapa, para mostrarles la tapa, porque vale la pena verla. Esta versión también la pueden buscar en la internet, porque está de acceso libre, y si alguien se interesa me puede pedir el vínculo o el PDF, porque lo tengo en PDF también. Pero la edición que les dimos a ustedes es una edición diferente, ya que es una edición que realizó Claxo con estudios sobre la obra del autor que también recomendamos leer. Quizás no en el contexto de esta materia, porque a lo mejor no tengan tiempo este cuatrimestre, pero que sí sepan que eso existe. Sobre esto también hablamos en clase. Es importante que ustedes cuando lean los textos se fijen que a veces cuestiones que podrían pasar por alto como notas al pie traen información relevantísima. Voy a dar el ejemplo del texto de Fanon. El texto dice Racismo y Cultura como título y en su nota al pie dice texto de la intervención de Frantz Fanon en el primer Congreso de Escritores y Artistas Negros en París, septiembre de 1956. Publicado en el número especial de Présence Africaine, junio-noviembre de 1956. Y esta compilación fue realizada en 1965. Ayer comentamos en clase que situaciones como la de Fanon, que fue un médico psiquiatra, filósofo, intelectual, que finalmente en los últimos años de su vida se decidió a participar de la lucha de la liberación africana, esas situaciones de profesionales intelectuales activistas, alguien dijo que era corriente en esa época, que era usual,
es cierto que muchas personas tomaron esa opción, pero también es cierto que esa opción fue muy discutida por otras personas. Entonces ahí también ingresamos en un aspecto del contexto y desde mirar dónde fue publicado, cuándo se hizo este texto, si tuvo una versión oral. Ayer decíamos que este texto primero se escuchó oralmente porque fue una presentación en un congreso, probablemente en realidad primero Fanon haya escrito sus notas, después lo hizo oral y después realizó la publicación completa, es decir, la corrigió para publicar. Entonces acá lo que estamos haciendo es llamar la atención acerca de lo que los especialistas en lectura y escritura llaman marcas paratextuales o referencias paratextuales, es decir, alrededor del texto. Paratexto es una composición de una palabra griega, la palabra para, alrededor del texto, que en realidad, para mi gusto, deberíamos decir en el texto y con el texto. Quizás, si bien en el término específico de quienes se dedican a lectura y escritura la construcción paratextual les resulte útil, quisiera yo introducir la cuestión de en y con el texto, porque el texto hace cosas. En este sentido, podemos decir que entonces estos 4 puntos que ubicamos en pantalla dan muchísima información a través de la cual podemos ingresar a cada uno de los textos como singularidad. Voy a hacer ahora en vivo un pequeño ejercicio que ya hicimos en clase, que es, si tomáramos el último punto de la lista anterior y nos preguntamos cómo se presenta el argumento en el texto de Fanon, ahora voy a ir al texto de Fanon, Racismo y Cultura, ¿cómo puedo trabajar con un ejemplo? Al leer el texto, de principio a fin, yo identifico que comienza y termina con afirmaciones que yo digo, como lectora, que deben leerse en conjunto. Es decir, analizo que el autor tuvo una intención al empezar y a terminar con enunciados que se vinculan. Entonces identifico que hay enunciados que se vinculan y mi análisis empieza a operar en el sentido de decir, este autor nos está proponiendo pensar acerca del racismo y sus efectos. En los primeros párrafos indica cuál es la situación y en los últimos hace una propuesta o proposición. En este sentido es parecido al recorrido argumental que hace Apfel-Margolin, porque ambos autores comienzan con una suerte de pregunta, proposición o problema de trabajo que quizás no lo van a encontrar dicho así. Los autores no dicen, o autoras, este es mi problema de trabajo. Pueden o no decirlo, pero digo, ahí entra un nivel de análisis de ustedes o nuestro que estamos diciendo que las autoras plantean su problema, en este caso, en este tipo de documento, y en este caso, en los dos autores, Apfel-Margolin y Fanon, terminan con una propuesta. La propuesta que hacen, como dijimos en clase, es similar, es decir, ambos autores piensan y sostienen que es necesario proponernos pensar en las formas del conocimiento de distintos grupos culturales como equivalentes, y ambos autores señalan que para que eso sea posible no deben existir condiciones de opresión, de colonialismo y de genocidio. Si pensáramos cómo interpretar esto que estamos diciendo, identifico esto, analizo esto y entonces ahora voy a ver cómo lo podría interpretar, podríamos decir que efectivamente este texto de Fanon fue propositivo porque al ser presentado en el congreso en que mencionamos antes con la nota al pie, estaba intentando vincularse con una audiencia militante, activista, de la africanidad, de la intelectualidad africana y de la liberación africana como pueblos del mundo. Entonces, acá hay una función también de provocación y de buscar un posicionamiento, es decir, es una invitación a posicionarse a intelectuales que están quizás en sendas parecidas a las de Fanon y quizás no tanto. Como dijimos antes, algunos de estos intelectuales tomaron un posicionamiento activista de involucramiento directo en la lucha y otros no.
En ese sentido, también les está presentando argumentos de campos que estas intelectuales conocen. Un ejemplo es que Fanon empieza refiriéndose al campo de la antropología y dice: la antropología pasó por etapas distintas. En primer término, muchas concepciones antropológicas indicaban que había grupos humanos que directamente no tenían cultura, es decir, era un pensamiento de los primeros antropólogos. Luego, el pensamiento de esos antropólogos se dedicó a pensar que en todo caso sí, todos los pueblos tenían cultura, pero que había jerarquías, es decir, culturas superiores e inferiores. Y por último, en el momento en que él escribe, indica que hay un relativismo cultural, pero él justamente también va a criticar ese relativismo cultural y va a decir: en todo caso, podríamos tomarlo si dijéramos que ese relativismo corre para todos los pueblos del mundo. Esto yo lo digo aquí sucintamente, pero en el texto está sustentado por múltiples referencias que las invitamos a buscar, y justamente como tienen que hacer la lectura para la semana que viene, sería interesante que puedan identificar que este enunciado que acabo de decir está en los primeros 2 párrafos y que luego se despliega a lo largo de todo el capítulo. También Fanon, a lo largo del capítulo, busca describir procedimientos concretos por los cuales el racismo es una orientación sistemática de las naciones-estado. Algunos de esos procedimientos han sido la destrucción, la expropiación, el despojo, la razzia, el asesinato. Es decir, que aquí presten atención porque Fanon a lo largo del capítulo va describiendo estas cuestiones como parte de ese proceder racista sistemático. Aquí hilamos también con la definición de Almeida que vimos en la primera clase. Vamos ahora a buscar llaves de lectura que las pensamos en claves de relaciones semánticas entre textos. Y como dijimos, vamos a trabajar con estos 2 textos que ustedes están viendo la referencia ahora en pantalla. Una llave posible, un tipo de relación posible, es algo es distinto de algo. Entonces yo digo que estos 2 textos tienen una relación, pero acá relación no quiere decir similitud. Al revés, quiere decir que son distintos. Y voy a tratar de pensar de qué modo son distintos. Aquí en pantalla vemos 5 modos que yo identifico en que estos textos son distintos. Como dijimos en clase, puede haber otros. Estos son algunos: el año de publicación, el idioma de la publicación, el país en que fue escrito y sobre los cuales se escribe, las profesiones y labores de quienes escriben y los géneros textuales. En clase hicimos un desarrollo pormenorizado de estos 5 aspectos y yo acá los voy a dar por vistos en clase porque además son modos de entrada en el texto que son modos descriptivos, es decir, yo puedo ir y buscar estas cuestiones, el año de publicación, el idioma, y entrar con esas primeras claves de lectura para comparar cómo son distintos estos textos. Ahora vamos a pensar en otra relación semántica que es la de similitud. O sea, comparamos y decimos sí, hay algunos aspectos que pueden ser parecidos. Y lo voy a hacer en virtud de la voz autoral. Decimos que en ambos textos la voz autoral se posiciona como una voz de reflexión sobre la experiencia vivida que se conceptualiza. Y en ambos textos la voz autoral que se toma es la de representación de un colectivo. En un caso, el de Fanon, del colectivo africano y afrodescendiente, y en el caso de la compilación que coordina Maruco, del colectivo docente educativo. Y sí es interesante, como marqué antes, que la mayoría de quienes participaron del grupo de lectura y escritura, reflexión sobre la práctica docente, son docentes, pero también hubo interacción con la perspectiva de familias, y en este texto queda documentado. La
perspectiva de encontrar las similitudes entre estos textos con respecto a la voz autoral nos permite decir entonces que ambos textos hablan con voz propia. No es alguien que documenta sobre, sino es la misma voz que está en primera persona haciendo una expresión de su pensamiento a partir de reflexionar sobre la experiencia y de conceptualizarla. Aquí interesa marcar esto porque es una de las acepciones de teoría que vimos en clase. Podemos pensar a la teoría como una generación de conceptualización a partir de la experiencia. En ambos textos se considera el registro oral tan válido como el escrito. En ambos textos se reflexiona sobre la explotación entre seres humanos que se perciben como diferentes y cuya posición sociocultural se supone que se puede interpretar de acuerdo a una jerarquía. Y en ambos textos se introducen categorías conceptuales precisamente a partir de la reflexión y la conceptualización. Y es importante que ustedes, cuando hagan el ejercicio de lectura, busquen cuáles son esas categorías. Porque, nuevamente, cuando decimos categoría nos referimos a un núcleo de sentido que tiene una función de sostener un análisis, y esa función de sostener el análisis de esas categorías se enuncia en el mismo texto, es decir, que ustedes tienen que leer para ver cuáles son. En caso de que les interese mucho hacer este ejercicio y necesiten más claves de orientación, por supuesto pueden comunicarse con nosotras, pero de todas maneras es lo que vamos a trabajar en la clase 3. Vamos a introducir ahora algo que en clase no llegamos a tomar, que es lo que llamamos la performatividad de los textos. Es otra llave posible. Cuando hablamos de performatividad, en este caso, decimos lo que los textos hacen y nos invitan a hacer. Decimos que en el texto de Maruco podemos identificar que este texto lo que intenta hacer, o parte de lo que hace, es intervenir sobre las condiciones de opresión. En el texto de Maruco, en la página 17, encontramos una tensión problemática que ella enuncia como la exigencia de profesionalidad interactiva para los docentes versus una realidad de incomunicación cotidiana. Y plantea la paradoja de que este grupo durante 10 años se reunió fuera de las escuelas. Y lo que dice es, ¿no sería acaso natural que quienes trabajamos como docentes tengamos como lugar de reflexión de nuestra práctica el propio establecimiento donde trabajamos? Como esa condición no fue posible, este grupo encontró otra vía, pero ella lo identifica esto como una paradoja, y también a través de ese movimiento en el texto lo que está diciendo es: los docentes como trabajadores estamos inmersos en condiciones de opresión porque nuestro estatus como trabajadores no tiene las condiciones necesarias para ejercer el rol como, por un lado, los mandatos de las políticas educativas así lo dicen, y por otro lado, como sería más efectivo para nuestra propia capacidad de conceptualización. Entonces acá decimos que este texto trae esta perspectiva de reflexionar sobre la condición de opresión, pero a la vez de proponer intervenir. Con este texto, ya al crear este texto y al haber creado 10 años de encuentro de reflexión sobre la práctica, se está haciendo una intervención. Entonces recordemos que cuando hablamos de performatividad, en este caso estamos hablando de una intervención. En ese sentido, bueno, acabo de reponer este aspecto de la soledad y la fragmentación y del docente como trabajador que exclusivamente tiene su trabajo pago de tiempo con los alumnos, y en general el trabajo de fuera, de frente a los alumnos, de planificación, de corrección, de elaboración con colegas, no está pagado. Aquí vamos a leer una cita que dice: advertimos que la incomunicación pedagógica resultante agudizaba el carácter individual, aislado del trabajo docente, impuesto por políticas educativas que asignan a un solo profesional por aula o materia la responsabilidad de planificar y desarrollar la enseñanza de su grupo, evaluar lo aprendido y decidir sobre la promoción de cada uno de sus estudiantes.
podemos ligarlo a algo que estamos haciendo en clase, que ustedes ya habrán visto que nuestro equipo de trabajo este año tiene 5 personas a cargo. Están las profesoras Laura Puleiro, Natalia Olloque, Lorena Ledesma, Maru Lestani y quien les habla, Ana Inés Eras. Y justamente la intención de nuestro trabajo de ser un grupo de docentes que nos conformamos como equipo para la tarea es romper esta incomunicación y aislamiento. Para eso, para lograr esto, hay ciertos mecanismos institucionales que en la UNSAM están puestos a disposición y a la vez hay que habitarlos. Es necesario habitarlos si realmente creemos que esta es una vía posible. Otro ejemplo que podemos tomar del texto de Maruco es que ella reflexiona sobre cómo existen tensiones en la profesión docente en relación al conocimiento declarativo y al conocimiento procedimental y a las relaciones pedagógicas y de poder en el aula. Acá yo marco las citas y pongo las páginas para que en todo caso ustedes las busquen y si ustedes quieren pueden hacer el ejercicio que antes decíamos, que si identificamos estas citas en el texto, las analizamos desde el punto de vista, yo estoy afirmando que estas citas nos permiten un material para analizar las condiciones de opresión en que está el trabajo docente o el docente como trabajador, y luego podemos interpretar cuál es la posición de este texto en relación a esas condiciones de opresión. Yo digo que la interpretación es que este texto se propone una intervención, se propone hacer algo con esa situación y en el libro está extensamente documentado qué es lo que se hace. Entonces ese sería una muestra de este camino de análisis e interpretación que lo digo ahora muy sintético y que elaborarlo realmente les va a llevar horas de trabajo y si quieren escribirlo seguramente horas de escritura. Vamos ahora al texto de Fanon en la versión que tienen ustedes. El paginado de la versión de ustedes es distinto a este paginado. Yo cuando marco las páginas acá me refiero a la versión de ustedes y no a la mía. En este caso el texto de Fanon, si tomáramos el ángulo de pensarlo como un texto que hace algo, que es que intenta intervenir sobre las condiciones de opresión, decimos que lo que propone es primero, comprender que todavía siguen vigentes estas concepciones sobre las culturas humanas y sus diferencias en clave de jerarquía, y también dice Fanon, que en el momento en que él escribe, década del 50 del siglo pasado, la antropología en realidad ha contribuido a, él usa expresiones muy fuertes, imágenes muy fuertes, despedazar y hacer sangrar a estos pueblos que han sido oprimidos por ser considerados menos que. Frente a esta situación, como dijimos antes, él propone la intervención de primero identificar, segundo hacer el análisis y tercero intervenir, por ejemplo dando charlas en congresos, pero más adelante en su vida directamente participando en la lucha por la liberación de los pueblos africanos. Voy a leer ahora una cita. Se ha afirmado en un comienzo la existencia de grupos humanos sin cultura, después de culturas jerarquizadas, finalmente la noción de relatividad cultural. De la negación global al reconocimiento singular y específico. Precisamente debemos trazar esta historia despedazada y sangrante al nivel de la antropología cultural. Esta es la cita a la que yo me refería antes. Acá el autor lo que está diciendo es: la antropología ha sido instrumental en sus efectos de producir una narrativa por la cual, primero, había pueblos que directamente no existían, segundo, si existían, eran menos que, tercero, bueno, sí, puede ser que haya pueblos que tengan su singularidad, pero esa singularidad y especificidad, lo que va a decir el autor, no sirve de nada reconocerla si verdaderamente no paramos este sangramiento y despedazamiento de las culturas. Es una posición fuerte que a mi entender sigue vigente y es interesante que podamos conocerla.